Bien, vamos a continuar. De nuevo, dar las gracias porque ha sido una exposición muy buena. Además, igual que comentaba Manuel, yo también me he sentido identificada con muchas cosas y sobre todo me quedo con una cosa y es que la vida continúa, esa vida misma de la que hablabas. Así que, sobre todo, creo que nos ha hecho reflexionar porque también he leído comentarios que iban en esa línea. Así que gracias, vamos a continuar también diciendo que, bueno, como bien sabéis, como bien saben, no hay tratamientos en la actualidad, ni farmacológicos, ni tampoco genéticos, que detengan o que al menos ralenticen lo que es el deterioro muscular, pero sí que es cierto que existen terapias bien kinesiológicas o fisioterapéuticas que ayudan a mantener la calidad de vida y que realmente son importantes de realizar. Por eso vamos ahora a presentar a la kinesióloga Cecilia Herguías, que es jefe de kinesiología del ambulatorio Clínica de las Condes, que es docente jefe de mención de neurorehabilitación de la Universidad de los Andes en Chile, con la presentación Aspectos terapéuticos generales en la FSHD. Buenos días o buenas tardes. Hola, buenos días. Un gusto saludarlos a todos. Voy a compartir mi pantalla. ¿Ven bien? Sí, se ve muy bien. Perfecto. Lo primero es que quiero partir con una reflexión. Yo me uní tarde a las presentaciones anteriores porque vengo saliendo de otro webinar de atrofia espinal, que también es una enfermedad degenerativa muchísimo más compleja que la distrofia facioscapulohumeral. Y si a mí me hubiesen preguntado hace unos años atrás si iba a presenciar el tratamiento de la atrofia musculoespinal, yo hubiese dicho que probablemente no iba a ser capaz de verlo. Y por lo tanto quiero partir esta charla con esa misma reflexión. Creo que si estamos hablando de distrofia facioscapulohumeral, si estamos, el mundo académico nos estamos moviendo en relación a esta distrofia muscular, sin duda tenemos que tener abierta la mente a que, como dijo la persona que me introdujo, hoy no tenemos una ventana terapéutica, pero la verdad es que puede llegar antes de lo que todos pensemos. Y por lo tanto, frente a eso, mi presentación de hoy es una presentación a estar preparados. Las enfermedades neuromusculares, yo llevo ya 25 años trabajando con pacientes con enfermedades neuromusculares de todo tipo, como mencionaba la psicóloga que recién acaba de terminar su exposición. Y obviamente lo que yo he vivido en estos 25 años es totalmente distinto a lo que se vivía en esos tiempos. Las enfermedades neuromusculares tienen otro rol, tanto en la sociedad como en el mundo médico. Creo que el concepto de algo degenerativo le pone un rótulo que no es el adecuado. Yo creo que uno tiene que pensar que es un cuadro clínico en proceso y que nos acompaña durante toda la vida. Y dentro de ese acompañamiento es el rol que podemos llegar a tener nosotros los kinesiólogos. La distrofia facioscapulohumeral para mí siempre ha sido un enigma en el sentido de lo selectiva que es la debilidad, de las diferencias que hay en el mismo diagnóstico para distintas edades y con distintos cuadros clínicos, que lo hace, como les digo, un enigma. Y dentro de ese enigma, creo que lo que les quiero compartir hoy día es cómo lo he ido mirando a través del tiempo. Muchas cosas que ustedes ya saben, que la mayoría de las distrofias musculares tienen una distribución de la debilidad que es simétrica. Nosotros estamos acostumbrados a ver pacientes que tienen debilidad de la cintura pélvica o de la cintura escapular en forma simétrica. Las apariciones de los síntomas en general son precoces y los patrones de distribución son como claros, proximales o distales, extremidades superiores más comprometidas que las extremidades inferiores y con presencia de contractura. ¿Cuáles son las particularidades que tiene esta distrofia facioscapulohumeral? Principalmente lo que dije al inicio, que tiene una presentación de la debilidad que es asimétrica. Y ese es un gran plus positivo de esta distrofia muscular. ¿Por qué? Porque habitualmente cuando tú tienes una distribución de la debilidad que es simétrica, la pérdida de las funciones es mucho más alta.
cuando la debilidad es asimétrica, aparecen mucho las compensaciones del lado menos afectado versus el lado con mayor compromiso. Esta distribución de la debilidad tampoco tiene un patrón tan claro como en otras distrofias musculares y tiene una baja presentación de contracturas, que está muy presente en otro tipo de distrofias musculares. Y la presentación, obviamente, de los signos son variables según la edad de inicio de la patología. Los signos clínicos más llamativos, como ya todos sabemos, está la debilidad de la musculatura facial, la falta del cierre ocular y la incapacidad de soplar o de silbar. Son signos clínicos que, al ser de baja incidencia funcional, retardan el proceso diagnóstico. Los signos clínicos con mayor repercusión funcional, que son la incapacidad para poder elevar los brazos, las dificultades para lavarse el pelo o para peinarse, son signos clínicos que aparecen en el transcurso de la evolución de la enfermedad. Dicho esto, yo siempre presento la distrofia facioscapulohumeral como una pirámide, en donde los primeros signos y síntomas son de baja repercusión funcional, luego vienen signos de debilidad, principalmente de la cintura escapular, con algunos patrones compensatorios, y finalmente una repercusión más bien funcional tardía, con un aumento de la debilidad escapular, pero también aparición de la debilidad pélvica. En esta oportunidad quiero hacer énfasis en la educación de ustedes con respecto a la distrofia. Algo que es tremendamente importante que uno pueda conocer de esta enfermedad es que dentro de la selectividad que tiene en los compromisos musculares, afecta un movimiento que es probablemente uno de los movimientos más complejos dentro de los movimientos humanos, del cuerpo humano, que es la dinámica escapular. Para todos ustedes sepan, la escápula es un hueso relativamente plano que va pegado a la parrilla costal. Entre esta escápula y la parrilla costal va un músculo que se llama serrato anterior. Este serrato anterior es un músculo que su única función es adosar la escápula a la parrilla costal para que el resto de la musculatura del hombro genere el movimiento. Por lo tanto, es un músculo estabilizador. Y por lo tanto, esta gráfica que ustedes ven acá muestra básicamente la interacción que se produce de todos los grupos musculares a nivel de la articulación del hombro, en donde todos esos movimientos que uno piensa que son de origen en la articulación del hombro, no se pueden generar si esta escápula no se adhiere a la parrilla costal. Dicho eso, si nosotros miramos la gráfica que tenemos acá a la izquierda, nos podemos dar cuenta que existen grupos musculares en la parte posterior de nuestra espalda que tienen una unión blanca que nosotros llamamos fascia muscular, y una zona roja que corresponde a las fibras musculares. La fibra muscular es la que tiene la fuerza, es la que genera la contracción muscular. La fascia es aquella que genera la tensión hacia la inserción ósea. No olviden esto porque al final de la presentación vamos a hablar de los dolores cervicales, de los mareos, que viene el chat, y de los dolores principalmente cuando uno hace una tarea repetitiva con los brazos. Por lo tanto, primer mensaje, el movimiento del hombro se produce siempre y cuando la escápula se adhiera a la parrilla costal. Segundo concepto, el hombro es una estructura dinámica en todos sus ejes. ¿Qué significa eso? Piensen en su rodilla. Su rodilla solamente hace el movimiento de flexo-extensión, ¿ok? Eso quiere decir que si yo miro por lateral una rodilla, solo se mueve en un plano. El hombro lo hace en 1, en 2, en 3 y en 4. Por lo tanto, es lejos la articulación más compleja, al igual que la cadera. ¿Qué significa eso? Que hay una serie de grupos musculares pequeños que tienen como función generar el movimiento de la palanca del brazo en estos tres ejes. Principalmente son tres: sagital, frontal y horizontal. Dicho de esta forma,
uno tiene que mirar la dinámica de la distrofia facioscapulohumeral como la incapacidad lenta y progresiva de ir provocando estos movimientos en todos los planos. Muchos de ustedes saben que hay pacientes que tienen mucha fuerza de bíceps, sin embargo no pueden levantar el brazo. Y eso se produce porque la dinámica del deltoides no permite que haga ese movimiento. ¿Qué importancia tiene esto entonces? Que la terapia kinésica debe ir dirigida al remanente muscular. Si yo le pido a un paciente un movimiento que involucre todos los planos de movimiento de la articulación del hombro, voy a generar frustración y no voy a lograr la tarea. Tengo que buscar planos de movimiento en donde esas cadenas musculares sí estén activas. Por lo tanto, la importancia que tiene este músculo en la presentación clínica de la distrofia facioscapulohumeral es enorme, pero es un efecto soterrado, escondido, ¿ya? Es un músculo al cual en general nosotros los kinesiólogos le damos poca bola, como diríamos en lenguaje coloquial. Y la función que tiene básicamente es estabilizar. Y esa es la explicación por la cual muchos de ustedes cuando les piden esta prueba no logran hacerlo. Sin embargo, varios de ustedes tienen un volumen de deltoides adecuado. ¿Por qué no logran entonces elevar el brazo si el deltoide es el músculo que lo hace? Porque el serrato no logra fijar la escápula para que el deltoides actúe. Acuérdense que yo les dije que esta dinámica muscular es importante para que sepamos por qué el ejercicio físico en distrofia facioscapulohumeral debe ser tremendamente específico. Y aquí viene algo que es importante para las preguntas con respecto al dolor cervical. Como les dije, el primer mecanismo es que el serrato permita que la escápula se adhiera a la parrilla costal. Cada vez que nosotros le pedimos a los brazos que hagan una función antigravitatoria, que es una de las principales dificultades de los pacientes con distrofia facioscapulohumeral, el paciente lo que hace es reclutar todos los grupos musculares aledaños a la articulación del hombro para poder generar este movimiento. ¿Qué significa eso entonces? Que si yo voy a ir a sacar un plato del mueble de la cocina que está alto, como no tengo la fuerza suficiente para hacerlo, voy a tensar toda la musculatura cervical para que vaya en contracción concéntrica a ayudar a los músculos del hombro a conseguir esa tarea. Por lo tanto, suele suceder que el dolor cervical que tienen los pacientes con distrofia facioscapulohumeral es por un sobreuso de esta musculatura cervical que no está preparada para acompañar estas tareas, ¿ok? Muchos pacientes refieren, cuando manejan muchas horas, el dolor cervical, o el dolor cuando van de copiloto y no van manejando, que también lo vamos a mencionar al final de la charla. Por lo tanto, dicho esto, estas imágenes se hacen mucho más claras. El paciente es incapaz de elevar los brazos sobre los 90 grados, no porque la musculatura de la zona del hombro no lo permita, sino que porque la escápula perdió la capacidad de adherirse. Y aquí está la diferencia de los planos de movimiento. En la imagen anterior, el paciente utiliza el plano frontal del movimiento, por lo tanto, recluta al músculo deltoides medio, y en la imagen siguiente lo hace en el plano sagital, porque está reclutando al deltoides anterior, y la manifestación es mucho mayor. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que la escápula debe estar adherida mayoritariamente para los movimientos en el plano sagital. Si bien esta explicación es una explicación muy técnica y muy biomecánica, mi intención en esta charla es que les sirva a cada una de las personas que padece esta enfermedad en aprender a conocer su propio cuerpo y poder tomar decisiones al minuto de hacer un gesto motor que permitan reducir el estrés de la musculatura que tiene que ir a ayudar a ese segmento que no se puede elevar contra la gravedad.
¿Qué sucedió aquí? Se hizo más evidente aún la inestabilidad de la escápula porque yo le facilité al paciente un elemento que tiene peso y por lo tanto él está teniendo que reclutar mucho más fibras. No sé si lo alcanzan a ver en el espejo que está atrás del paciente. Miren cómo se marca la musculatura cervical. El esternocleidomastoideo, que también se ve en esta imagen eh, frontal de este lado, está haciendo un trabajo que no le corresponde para este movimiento, solo porque está tratando de ayudar por vecindad a la musculatura del deltoide. Y lo mismo sucede en estos movimientos en donde el trapecio superior, el angular del omóplato, que son musculaturas pequeñitas, que tiene un tipo de fibra muscular que no es resistente a la fatiga, cada vez que yo le pido a los brazos que hagan esto, nuevamente va a reclutar y por eso se genera esta visibilización de la musculatura. Pensar también que la escápula, que no está adherida a la parrilla costal, se eleva y al elevarse arrastra a todos estos grupos musculares hacia la zona cervical. Entonces, ¿qué sucede cuando yo a un mismo paciente le pido algunas maniobras? Si ustedes se fijan en esta fotografía, al paciente yo le estoy pidiendo que se apoye en las palmas de las manos y resulta que ahí las escápulas no están aladas. ¿Qué sucede? Sucede que en ese gesto motor yo no le estoy pidiendo al serrato anterior que haga su trabajo de adosar la escápula a la parrilla costal. Y por lo tanto, cuando yo le pido al paciente la misma tarea, extienda los brazos y apóyate sobre la camilla, las escápulas se permanecen en su posición. ¿Qué es lo que entonces debo pensar como kinesiólogo? Que este paciente, si trabaja muscularmente en carga, no se produce ese fenómeno. A esto nosotros lo llamamos cadena cerrada, que es importante porque lo vamos a ver al final de la charla. Si nosotros miramos a estos dos pacientes, podemos decir que tienen ambos el mismo diagnóstico, sin duda, pero de primera impresión, sin mirarlos por posterior, yo podría decir que este paciente del lado izquierdo está menos afectado que el paciente del lado derecho, solo porque la musculatura cervical que se adhiere a la parte superior de la escápula está mucho más marcada en este paciente que en este paciente. ¿Qué otra cosa podría yo mencionar? Que es tremendamente asimétrico el paciente de la derecha. ¿Por qué? Miren el volumen transversal de la zona del pectoral, que es la zona cercana al borde axilar, de un lado versus el otro lado. Y a esto es lo que me refería al inicio de la charla. Es tremendamente importante cuando nosotros hacemos una evaluación clínica de nuestros pacientes, es poder determinar estas diferencias. Porque si yo miro a los dos pacientes, ambos logran elevar los brazos en el plano frontal hasta el mismo nivel. Y por lo tanto yo podría decir que no hay grandes diferencias. Sin embargo, hay una tremenda diferencia entre un paciente y el otro, que se va a ver en la evolución en el tiempo. Y miren lo que pasó por posterior. Este paciente tiene una distribución que es bastante más simétrica de la debilidad, a diferencia del paciente del lado contrario, que ya tiene una distribución muy asimétrica, en donde uno ve que el serrato, que no está haciendo su trabajo, está más afectado el del lado derecho que el del lado izquierdo. Cuando miro esta fotografía, nuevamente, podría yo decir que este paciente es simétrico y que no hay diferencias entre su lado derecho y su lado izquierdo. Y este también es un llamado a los médicos, que con el doctor Rosa hemos trabajado varias veces y nos ha tocado viajar juntos y es un agrado para mí trabajar con él. Tratamos siempre de centrarnos en estos detalles que son muy propios de nosotros, los kinesiólogos, pero no a veces tan frecuentemente utilizados por los neurólogos. ¿En qué sentido? En que si yo a este paciente le pido que eleve los brazos hasta arriba, me pierdo como clínico la capacidad de observar qué sucede en un rango intermedio. O qué sucede si yo a este paciente le digo que haga este gesto motor lento o que lo haga muy rápido. La importancia de esto es aprender que cuando un segmento está elevado a tal punto que cae en el eje de la articulación,
el paciente no está presentando ningún signo de debilidad porque el peso del segmento cae en el eje, a diferencia de lo que sucede en cualquier rango intermedio. ¿Qué pasa entonces en dinámico? Ustedes me avisan si es que corre bien el video. Habitualmente uno tiende a pedir gestos motores en donde el paciente eleva los brazos. Lo habitual es que nosotros lo miremos anterior. Este es el valor de cuando uno hace docencia. Yo a mis alumnos les pido que me graben el ángulo que yo requiero para después compararlo. Y aquí ustedes pueden fijarse en lo que les dije de los ángulos. Es muy distinto el comportamiento de la escápula de los pacientes con distrofia facioscapulohumeral, dependiendo del eje del movimiento que yo le pido al hombro. Es muy distinto pedirle a un hombro que se eleve hacia anterior, hacia lateral o hacia superior. Es muy distinto pedirle a un paciente que empuje con ambas manos o que lo haga con las dos. Quiero que se fijen también en lo que genera la mecánica lumbar, porque hay algunos pacientes que se quejan de mucho dolor de la espalda baja. La mayoría de los pacientes con distrofia facioscapulohumeral, para poder conseguir el rango de movimiento con los brazos, hiperextienden la columna y generan una hipermovilidad de la zona lumbar que también se traduce en dolor en ciertas posiciones. Nuevamente el concepto de la cadena muscular cerrada, en donde miren lo que sucede con esas escápulas que bailaban cuando estaban en cadena abierta, y sin embargo cuando están en cadena cerrada se mueven, pero en otro plano. Se logran mantener adheridas a la parrilla costal, pero no logran el eje en este sentido. Y si vemos el video siguiente, en donde le pedimos al paciente que utilice además un elemento intermedio, nos permite determinar que yo puedo trabajar la musculatura del hombro, pero en una forma que no genere daño muscular o que no genere sobre-reclutamiento de otras estructuras, ¿ya? Es importante sacar el paradigma que hacer ejercicio es tomar una mancuerna y hacer 30 flexiones, ¿ya? Estos ejercicios, que son ejercicios más bien de la musculatura intrínseca de columna o de la musculatura intrínseca de la articulación del hombro, son ejercicios estabilizadores que trabajan la musculatura para poder mantener la articulación coaptada, más que el rango, ¿ya? El rango generalmente produce compensación. Evaluar la progresión a través del tiempo para nosotros es importante. Los dos pacientes que ustedes han ido viendo en los videos son dos lolos que llegaron más o menos a la misma edad. Uno de ellos actualmente es economista y el otro es médico. Y me tocó acompañarlos en el tiempo. Y este video es de casi 10 años después de las primeras fotografías que vieron. Y si ustedes se fijan, es un paciente que se ha mantenido relativamente estable, en donde la sintomatología no ha acompañado a la cintura pélvica. Si ustedes se pueden fijar ahí, él se va a subir a un peldaño alto, y la musculatura escapular está afectada, pero logra el rango bastante bien, ¿ya? Y ahí se ve la elevación, y que puedas además hacer una elevación con las extremidades superiores, acompañado de una solicitud de trabajo pélvico. Sin embargo, en los casos en donde esto es asimétrico, aparecen muchas más compensaciones. Y aquí es lo que quiero invitarlos a que conozcan su cuerpo. Si yo tengo una debilidad que es asimétrica, un lado de mi cuello va a estar sobreexigido, mi columna va a estar sobreexigida, pero más un lado que el otro. Mi pierna va a estar más exigida. Muchas veces hay pacientes que tienen signo clínico principalmente en la cintura escapular y facial, pero me dicen, ¿por qué me cuesta subir escaleras? Lo vamos a ver también después. Pero quiero que piensen que el cuerpo humano es un todo. Y en ese todo, si yo 24 horas al día estoy haciendo un gesto motor que es asimétrico, tengo que tener algún grado de compensación en el otro lado, y que generalmente se ve traducido en dolor cuando no sabemos conocer nuestro propio cuerpo y no sabemos regular qué gestos motores vamos a hacer para que tengan el menor impacto.
Todo lo que vimos inicialmente tiene que ver con la cintura escapular. ¿Qué sucede con la presentación en otras zonas de nuestro cuerpo de la distrofia facioscapulohumeral? Muchos de nosotros sabemos que hay pacientes que debutan con síntomas escapulares, pero después empiezan a aparecer en las extremidades inferiores. Lejos, el grupo muscular más afectado en la distrofia facioscapulohumeral es la musculatura peronea o fibular, ¿ya? Que como se ve en la gráfica es aquella musculatura que va por el borde lateral de la pierna. Por lo tanto, es la musculatura que tiene un rol estabilizador lateral del tobillo a nivel distal, ¿ya? Pero nuevamente sucede el mismo fenómeno que sucede en el hombro. Si yo tengo un grupo muscular que no está trabajando, lo que suele suceder es que los otros grupos musculares adyacentes sobretrabajan y empieza a aparecer o el dolor o la fatiga. Yo siempre les digo a los pacientes con distrofia facioscapulohumeral que sus tobillos, cuando están comprometidos los peroneos, son un tesoro, ¿ya? ¿Por qué digo que son un tesoro? Porque muchas veces un paciente con distrofia facioscapulohumeral sufre esguinces, y esguinces graves que pueden llegar incluso a fractura de tobillo, producto de que este músculo no está funcionando. Y por lo tanto siempre les digo que es un tesoro porque tienen que cuidar el calzado que utilizan, tienen que tratar de andar con un zapato que estabilice el tobillo y que minimice el riesgo de las caídas. Voy a tomar unas palabras que utilizó la psicóloga que habló recién, que tienen que ver con esto de la aceptación de una ayuda técnica, cuando el paciente tiene que usar un bastón o usar un carro. Yo siempre se los planteo a los pacientes en positivo. Entonces les digo, es que tienes que usarlo, porque el riesgo a que te caigas es súper alto. Y si tú te caes, te puedes fracturar, luxar o hacer una lesión que te va a tener en reposo 6 semanas. Ante eso, prefiero que andes con el bastón. Entonces, generalmente lo que tiendo a hacer es plantearle las ayudas técnicas en positivo. Perfecto, si tú no quieres usarla, no la uses, pero está este riesgo. Y generalmente cuando tú se lo planteas en ese sentido al paciente, el paciente acepta que es necesario utilizarlo. Si nosotros miramos el compartimiento lateral de la pierna, quiero también transmitir que así como dijimos que la articulación del hombro se mueve en muchos planos, la articulación del tobillo también lo hace. Pero el tobillo tiene un rol que es tremendamente importante, que tiene que ver con la transmisión del peso corporal hacia la superficie. Y por lo tanto, cuando yo soy un paciente que tengo debilidad muscular, sea una distrofia facioscapulohumeral, sea un Duchenne, sea una distrofia de cintura, sea una enfermedad que sea, el peso corporal se transmite al piso a través de nuestros pies. Por lo tanto, controlar el peso corporal pasa a ser tremendamente importante. No es lo mismo que una estructura de tobillo soporte 50 kilos en cada pie, si pesamos 100 kilos, ¿ya? A que soporte 30, a que soporte 40, ¿ya? Por lo tanto, siempre dentro del proceso de la kinesiología en todas las enfermedades neuromusculares, el rol de la nutrición y de la importancia de que el paciente se haga cargo de lo que significa el control de la nutrición es tremendamente importante. Para nosotros como kinesiólogos no es lo mismo el estrés que sufre una articulación de tobillo con un paciente de 80 kilos, 90 kilos, al estrés que puede sufrir ese mismo tobillo con 60, 70 kilos, pensando en un varón, por ejemplo. Y si el tobillo era importante para soportar el peso, imagínense la pelvis, que la pelvis es nuestra estructura que recibe toda la información de nuestra columna vertebral. La musculatura pélvica en la distrofia facioscapulohumeral no es de las más afectadas, sí en los casos más severos, pero en la presentación más clásica de la distrofia facioscapulohumeral es una musculatura, en comparativo con otras distrofias musculares, está menos afectada. Sin embargo, tiene una gracia la distrofia facioscapulohumeral, que es una de las que a mí más me gusta, es que sabiamente es asimétrica. Y suele suceder a nivel pélvico que hay pacientes que tienen muy buena fuerza de musculatura, por ejemplo, glútea derecha, y un muy mal cuádriceps izquierdo. O viceversa, tienen un isquiotibial derecho
muy débil y un glúteo medio de la pierna contraria muy potente. ¿Qué hace esto? Genera una serie de compensaciones que permiten mantener la marcha, en los casos, obviamente, que la progresión de la enfermedad así lo permite. Y por lo tanto, yo siempre ahí digo que ahí está el segundo tesoro de la distrofia facioscapulohumeral, que tiene que ver con qué grupos musculares cuento como kinesiólogo en la rehabilitación. Con qué grupos musculares cuento para los ejercicios, para reclutarlos, y con cuáles ya no cuento, o cuento porcentualmente en una menor medida. La musculatura pélvica es similar a lo que pasa en el hombro. Es una articulación grande, a diferencia del hombro, grande, pero que soporta carga. Y por lo tanto tiene grupos musculares que son iguales que los del hombro, abrazan la articulación, ¿ya? Coxofemoral. Pero además, como ven en la imagen de la derecha, hay mucha musculatura que va desde la columna hacia la extremidad inferior. Y así aparece este fenómeno, en donde muchas veces el examen físico inicial, de todo lo que plantearon en la primera charla con respecto al retraso del diagnóstico, tiene que ver con que el motivo de consulta en una distrofia facioscapulohumeral puede ser tan variado como dolor de espalda, puede ser dolor de hombro, pero también puede ser inestabilidad de tobillo. Y si ustedes se fijan, este paciente, que es uno de los que hemos visto en las imágenes, tiene esta estrategia de tobillo en el apoyo unipodal, y este es otro mensaje con respecto al examen médico que uno hace de una distrofia facioscapulohumeral, tremendamente importante pedir el apoyo unipodal. ¿Por qué? Porque me permite ver la alineación del segmento y poder cronometrar cuánto tiempo es capaz de permanecer en un pie, cuál es la estrategia que genera ese tobillo para mantener la posición, y me permite comparar. Si yo miro la imagen de la izquierda versus el de la derecha, nos podemos dar cuenta que hay una alineación del cuerpo que es totalmente distinta. Cuando el paciente se para sobre su pie derecho, uno ve que el peso corporal cae desde su cadera, rodilla y tobillo en una línea. Sin embargo, a la imagen del lado izquierdo, nos podemos dar cuenta que no está el mismo fenómeno y que se produjo una lateralización del cuerpo y que está haciendo caer el peso corporal en un eje distinto. Y uno puede decir, ya, pero ¿y qué importancia puede tener esto? Es que esto puede ser trascendental, porque nos está mostrando que no estamos teniendo la misma estrategia en el tobillo y que puede que haya algún grado de afectación ya de la musculatura peronea. Y así fue. El mismo paciente que consultaba por la inestabilidad escapular, aparece esto en la marcha. Si ustedes se fijan al hacerlo caminar, ya vemos evidentemente arriba cómo se comporta la cintura escapular, pero si uno se va al movimiento de los pies, se empieza a producir, a medida que el músculo se va fatigando, una caída del antepié. Ese es el rol que tiene el peroneo en la marcha y que obviamente va en conjunto con la función del tibial anterior, con la función del tríceps por posterior y del sóleo. Y esto es uno de los principales riesgos de caída de los pacientes. Y muchas veces tiene que ver con el cansancio también que experimentan al recorrer distancias más largas. Entonces puede haber un compromiso distal que baja la activación de esa musculatura y que hay un aumento en la flexión de la cadera como para compensar. Si ustedes empiezan entonces a recordar lo que dijimos al inicio, que cuando yo tengo un grupo muscular débil, los vecinos me van y me ayudan, ustedes comprenderán por qué aparecen los dolores musculares, por qué aparece la fatiga muscular en la facioscapulohumeral. Porque son grupos musculares que están trabajando en donde habitualmente no lo hacen. Y tal vez aquí viene uno de los pilares. Para nosotros los kinesiólogos que trabajamos en neurorehabilitación, el eje del tronco es el pilar fundamental de la postura, tanto del cuello como del tronco mismo. Y obviamente no pasaría nada con nuestros brazos ni con nuestras piernas si no tenemos un eje central que nos estabilice. Y ahí también es importante considerar que la distrofia facioscapulohumeral presenta una gran debilidad de la musculatura abdominal, no menor, ¿ya? Y al tener una debilidad de la musculatura abdominal, como ustedes se fijan y se los dije en las diapositivas iniciales, hay una zona blanca que corresponde a la fascia y que es la que transmite la tensión. En este caso, la fascia tóraco-abdominal comunica la musculatura de la pared anterior,
del abdomen con la pared posterior. Y por lo tanto, los pacientes que presentan dolor lumbar muchas veces es porque el abdominal no comprime esta faja, que así recibe el nombre, faja toracolumbar, pierde la capacidad de tensar y por lo tanto pierde la estabilidad lumbar. Y como les dije también, el paciente que no logra llegar arriba hipermoviliza la columna para poder alcanzar el objetivo. Por lo tanto, el rol del tronco, podemos darnos cuenta que es tremendamente importante y nos podemos dar cuenta que este paciente, que después vamos a ver que tiene marcha, que no se le nota nada especial en la columna, sin embargo no es capaz de vencer más la gravedad con la musculatura extensora. Y uno ahí se puede dar cuenta de que son grupos musculares que nosotros habitualmente no evaluamos, porque evaluamos habitualmente la musculatura más bien de la cintura escapular, porque es lo que el diagnóstico nos indica que tenemos que ir a mirar. Sin embargo, la musculatura lumbar siempre está afectada, tanto la anterior como la posterior. Los pacientes habitualmente, si ustedes se fijan, hacen una serie de compensaciones para poder incorporarse, ¿ya? Y habitualmente les cuesta el poder sentarse, y ahí uno ve cuánto es la debilidad que tiene la musculatura abdominal, pero que no se ve reflejada en todas las tareas de la vida diaria, ¿ya? En este video hay harta conversación de la kinesióloga mientras graba, entonces si yo estabilizo como lo clásico que uno hace en una evaluación de un abdominal clásico, uno puede darse cuenta que el paciente logra elevar el cuello, tiene buena musculatura cervical, sin embargo cuando yo le pido que se siente para que haga una prueba de abdominal, no lo logra. Entonces, esto es tremendamente importante porque a veces uno también tiende a decir voy a hacer abdominales, voy a hacer, es que no es la forma correcta de hacer un abdominal para un paciente con fascio escapulohumeral, y visto desde la perspectiva actual de la kinesiología probablemente para ninguno, porque es un sobreesfuerzo que no tiene mayor sentido, se pueden hacer mucho mejor con cadena cerrada. Si vemos en este cuadro comparativo, aquí se deja claro en este video cuán asimétrica puede llegar a ser la debilidad muscular. Y este video, perdón, que estoy tratando de bajarles el volumen porque están muy fuertes ahí. Si ustedes se fijan, es un paciente que puede mantener una buena postura, no es un paciente de gran peso, está más bien delgado, y cuando nosotros le pedimos que nos muestre la fuerza del cuádriceps, podemos darnos cuenta que tenemos una pierna derecha tremendamente fuerte, que logra incluso vencer en parte la resistencia del evaluador, por lo tanto en ese le damos un valor 4, el valor 5 es cuando no logra el evaluador vencer al evaluado. Sin embargo, en la pierna contralateral, fíjense lo que hace él con el tronco, en el espejo que está atrás, las manos, para poder conseguir un mínimo rango de extensión. A ese patrón nosotros le llamamos patrones compensatorios. Son pacientes que con el fin de cumplir la tarea, lo que hacen es sobreexigir otras estructuras. Entonces él, para poder hacer la extensión de su pierna, tuvo que echar el tronco hacia atrás, colocar las manos, una serie de compensaciones. Sin embargo, si yo evalúo ese mismo músculo, pero sin la gravedad, que fue lo que hice ahí, el paciente puede extender completa la rodilla. ¿Ok? Ese es el rol que tiene una evaluación muscular analítica específica. Si yo no soy minucioso en la evaluación de la distrofia facioscapulohumeral, es altamente probable que se pasen por alto varios déficits. Lo mismo sucede en el compartimiento posterior de la pierna. Si yo miro el isquiotibial, que tiene la capacidad de doblar, tolera la resistencia en forma parcial, por lo tanto estamos hablando de un 3 parcial, y cuando le pedimos que haga lo mismo con la otra extremidad, mucho más fuerte. Pero si se fijan, está cruzado. Como les dije al comienzo, tienen debilidad de un lado y fortaleza en el contralateral. Obviamente no todos los pacientes con fascio escapulohumeral tienen este mismo patrón, pero si uno los evalúa minuciosamente, efectivamente es un patrón que se repite en varios
presentaciones clínicas de la facioscapulohumeral. Dicho todo este análisis, que para no excederme tanto en el tiempo, vamos a ver qué sucede con la marcha. Que esto también lo presenté en una charla que hicimos en Argentina, porque es algo que dentro de mi observación en el tiempo de los pacientes con facioscapulohumeral fue apareciendo. Y una de las cosas que apareció en mi análisis fue haber conocido a una persona en Perú, adulta, mayor, que tenía facioscapulohumeral, pero que tenía un importante problema en el tronco, ¿ya? Quiero que se fijen en el tronco de este paciente, cómo hace una desviación lateral al caminar, que muchas veces es interpretada como una escoliosis. Sin embargo, no es una escoliosis, sino que lo que él hace es que carga el peso corporal más hacia un lado que hacia el otro. Si ustedes se fijan, este es el mismo paciente que tiene prácticamente un cuádriceps de 2, que es un valor de fuerza muscular muy bajo. Sin embargo, en la marcha no se nota. Si nosotros somos minuciosos, nuevamente en lo que les dije al comienzo, la rodilla no es lo mismo que esté en carga a que se mueva en un rango intermedio. Y eso es lo que le sucede a este paciente. ¿Qué voy a hacer ahora? Así como les dije que venía de una charla de atrofia espinal en donde yo hace, no sé, 15 años atrás partimos con las escalas de valoración funcional en atrofia espinal y que decíamos, ¿para qué nos van a servir estas escalas que son tan largas y que no les veíamos la utilidad? Finalmente, para que ustedes sepan, eso ha permitido evaluar el resultado terapéutico de los medicamentos que se les están dando a los pacientes con atrofia espinal. Por lo tanto, yo me puse a investigar con unas alumnas de la universidad qué escalas hay para distrofia facioscapulohumeral. Y obviamente, como es una distrofia muy distinta a todas las otras distrofias, hay pocas escalas que son específicas para esto. Sin embargo, hay varias que se están trabajando, principalmente en un grupo italiano, de escalas de valoración para distrofia facioscapulohumeral. La pandemia obviamente no nos permitió a mis alumnas hacer este trabajo con pacientes, porque nuestra intención era aplicar estas escalas de valoración funcional en una población chilena con este tipo de distrofia, pero nos permitió investigar qué es lo que se estaba haciendo a nivel mundial con estas escalas. Y aquí están todas las que se están trabajando. Lejos la más conocida para nosotros, el test de 6 minutos, el test manual, que también lo conocemos, la escala de Brook, que se utiliza bastante en la escala como ítem de ingreso en atrofia espinal. Pero además hay algunos scores que están apareciendo que son específicos para facioscapulohumeral. No me voy a extender profundamente en esta charla en esto, pero quise darlo a conocer para que sepan que a nivel mundial existe una forma también de empezar a mirar la distrofia facioscapulohumeral en donde podamos objetivar los valores de fuerza. Estos son mecanismos, aquí nosotros en la clínica tenemos un dispositivo de estas características que se llama evaluación isocinética, que nos permite evaluar la fuerza del paciente contra sí mismo. Sin duda el test de 6 minutos, como les mencioné al inicio, es uno de los que más usamos, se usa desde hace mucho tiempo, partió usándose en las áreas más bien cardiorrespiratorias, mide la distancia recorrida en 6 minutos y ve una respuesta global a la fatiga y a la debilidad. Hay varios trabajos que dicen que es un test confiable para la distrofia facioscapulohumeral, requiere principalmente que la fatiga es el indicador que uno evalúa, por cuánto se cansa el paciente, y sugiere que se convierte en un componente significativo en el rendimiento del test de 6 minutos. El test de evaluación muscular, que era el que ustedes vieron que yo estaba haciendo ahí, se creó en Estados Unidos a inicio del siglo, y evalúa principalmente 9 grupos musculares bilaterales y en una contracción isométrica. La evaluación en general de estos grupos musculares muestra para distrofia facioscapulohumeral que obviamente la musculatura más afectada es la que ya conocemos y que también hay una afectación de la cintura pélvica. Los músculos más afectados están trapecios, pectorales, infraespinosos, semimembranoso y glúteo medio, y si se fijan no aparece el serrato porque el serrato es un músculo muy difícil de objetivar y no está dentro de este grupo muscular. Pero en los artículos aparece también la debilidad abdominal. Y la debilidad abdominal es lo que yo les mencionaba, que es lo que produce principalmente, mientras más debilidad abdominal hay un 85% que presenta escoliosis, ¿ya? Asociado a la escoliosis. Todos estos test de evaluación muscular tienen 3 factores importantes. Uno es el paciente, ¿ya? Cómo el paciente coopera a la prueba, el examinador y algunos criterios clínicos.
¿Qué criterios clínicos son importantes? La experiencia del examinador. No es lo mismo que tú como kinesiólogo sea primera vez que ves una fascio escapulohumeral a que hayas visto 30, 40 o 50 o 100 casos, ¿ya? Eso claramente hace una diferencia y por eso siempre cuando yo hago mis presentaciones y coloco los videos de los pacientes, agradezco que prácticamente el 90% de mi formación la he hecho a través de lo que los mismos pacientes refieren, ¿ya? Y es nuestra fuente de conocimiento. La mayor limitante entonces documentada en estas escalas es la subjetividad, que no va a depender de la experiencia del evaluador y que obviamente hay músculos que son más difíciles de evaluar. Y estas son las escalas más recientes, que son del año 2018, que evalúa varias partes del cuerpo, tiene una puntuación determinada, evalúa el tronco, las extremidades superiores, la función de la mano, el equilibrio y la movilidad. ¿Qué hemos hecho nosotros en Chile con los pacientes con distrofia facioscapulohumeral? Dado que no teníamos una escala específica, hemos ido tratando de agarrar de otras enfermedades neuromusculares escalas y las aplicamos con el fin de tener alguna medición objetiva de la fuerza. En este caso, este video es de un paciente con atrofia espinal tipo 3, pero es un test que es muy fácil de hacer para un paciente con distrofia facioscapulohumeral, en donde se le pide al paciente que se ponga de pie, se le pide que recorra una cierta distancia con un target que se marca en el piso y obviamente se cronometra el tiempo. El objetivo de estos tests es tener pruebas motoras que sean repetibles en el tiempo y que nos permitan evaluar progresión. No es lo mismo que este paciente se demore 20 segundos en hacer esta prueba a que se demore 40. Y si volvemos al concepto que les decía yo de esta lateralización de tronco al caminar, el test de 6 minutos sin duda nos aporta en la visibilización de la biomecánica, y una de las cosas que nos dimos cuenta con el tiempo es esto que mencioné en mi charla el año anterior, que el paciente con distrofia facioscapulohumeral siempre mantiene la carga en la pierna fuerte y trata de sacarle el quite a través de la lateralización del tronco. Entonces, si ustedes se fijan, cuando el paciente recibe el peso de la pierna débil, que era la pierna izquierda de este paciente, y la pierna fuerte va avanzando, trata de trasladar el peso hacia ese lado y lo hace a la inversa en el paso siguiente. Y para finalizar, algo que es tremendamente importante para mí, que se hace como concepto de la rehabilitación funcional de un paciente con distrofia facioscapulohumeral. Me pareció súper importante esta imagen porque permite definir qué es rehabilitación. Rehabilitación no es que tú vayas a un gimnasio y hagas actividad física. Rehabilitación consiste en cómo yo, como kinesiólogo, te enseño a ti, paciente, familia, cómo puedes enfrentar las actividades de la vida diaria de la mejor forma, en donde tu patología o tu condición es un acompañante en tu vida. Como les digo yo a los pacientes cuando son niños, como el color de los ojos. Yo no tengo el color de los ojos igual al tuyo. Por lo tanto, ya somos diferentes. Yo no tengo facioscapulohumeral, tú la tienes. Ya somos diferentes. Trato siempre de que la discapacidad se vea como una diferencia, pero no le doy escala de valor. No, porque si lo miro desde esa perspectiva, finalmente tiendo a frustrar a la familia y al paciente. Entonces siempre digo, esto forma parte de la variabilidad. Y dentro de la variabilidad, sin duda, la distrofia facioscapulohumeral tiene un espectro tan amplio de aquel paciente que se mueve precozmente en una silla de ruedas al que solamente tiene dificultades para tender la toalla para que se seque. Por lo tanto, aquí viene el enfoque. El enfoque es, la evaluación funcional depende única y exclusivamente de cada persona. No es lo mismo si yo soy un oficinista que trabajo frente a un computador a ser un profesor de educación física que me diagnostican a los 25 años una distrofia facioscapulohumeral. No es lo mismo si yo vivo en una casa de un piso a si vivo en una casa de 3 pisos. No es lo mismo si yo soy una persona que me muevo en transporte público o me muevo en mi propio auto. No es lo mismo si vivo en el campo o si vivo en la ciudad. Por lo tanto, todas estas actividades de la vida diaria, que es levantarse, bañarse, vestirse, comer, trasladarse, llegar a tu trabajo, cocinar, tener tiempos de ocio. El tiempo de ocio es tremendamente importante. No es lo mismo que mi hobby era hacer triatlón y me diagnosticaron en mi edad adulta una facioscapulohumeral a que mi hobby era jugar naipe.
No es lo mismo, no va a tener la misma repercusión. Por lo tanto, el concepto de la rehabilitación debe ser, ¿cuáles son las dificultades que tengo en la vida diaria? ¿Qué nivel de actividad física tenía yo previo a mi diagnóstico? Y si soy un niño, ¿cómo como familia adapto la actividad física para ese niño? ¿Qué ocupación tengo? ¿Dónde vivo? ¿Qué transporte? ¿O qué hobby tengo? Y aquí se agrega un concepto que creo que es el que abordaba la psicóloga en la charla anterior, que tiene que ver con la calidad de vida. La calidad de vida tiene sin duda muchas repercusiones. Y este gráfico que muestra la dimensión personal, la gráfica celeste que habla del yo, la gráfica naranja que habla de las circunstancias inmediatas que tengo, las relaciones, mi trabajo, la educación, el ocio, el hogar, las finanzas, los recursos, y el entorno más amplio, que tiene que ver casi con las políticas del Estado, la estabilidad y la seguridad social, los servicios públicos, las leyes, la economía, las actividades culturales. Sin duda que si yo me planteo desde el yo en una condición que es en desmedro, todas las otras variables van a estar en desmedro. Si yo me planteo desde una condición propia, voy a mirar estas condiciones laterales de una forma diferente, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué invitación hago yo a los kinesiólogos que atienden a los pacientes con distrofia facioscapulohumeral? 1. Evaluarlos exhaustivamente. 2. No centrarse en lo que no pueden hacer, sino que centrarse en lo que sí pueden hacer. Favorecer ejercicios que no sean en cadena abierta. Ojalá ejercicios que sean en cadena cerrada. Favorecer el trabajo aeróbico. Pedirle al paciente que se desplace lo que se pueda desplazar. Si solo se puede desplazar en silla de rueda, lo haré trabajar con pelotas livianas que lance o que pueda hacer algún movimiento, pero no le voy a permitir que esté en la silla de rueda permanentemente. Si es un paciente que camina, tengo que tratar de extender esa marcha lo más que se pueda. Evitar el trabajo con carga. Mucho paciente que le gusta hacer pesas. Eso no está recomendado en general para ninguna distrofia muscular, y menos para esta, dado que si yo le pongo carga a un segmento y ya soy asimétrica, lo más probable es que haga más compensaciones y genere más dolor. No forzar la zona cervical para trabajar. Siempre agregar una pauta de elongación al final. Y la frecuencia de actividad física que se recomienda para un paciente con distrofia facioscapulohumeral, lo siento, pero es la misma que recomienda para cualquier persona sana. ¿Cuál es la única diferencia? Que yo adapto la actividad física a mi condición. Si yo no puedo hacer lo que hace mi amigo Giancarlo, que sube cerro y corre 100 kilómetros. Yo tengo que adaptar la actividad física que yo soy capaz de hacer. 25 kilómetros en bicicleta con mi hija. Y no puedo más, es mi condición. Lo mismo sucede con ustedes. Paciente con distrofia facioscapulohumeral debe su kinesiólogo adaptar su actividad física a su condición. Y un mensaje importante para mí siempre es evitar el sobrepeso. Muchas gracias. Bueno, Cecilia, acá Nahuel desde Argentina, te saludo, te agradezco de corazón tu participación y como siempre una excelsa presentación. Clarísimo, nos motivas a todos para seguir adelante, para entender lo importante que es la terapia física y tener esperanzas en lo que viene y estar listos para futuros tratamientos. Así que, de nuevo, muchas gracias. Y por el tema de tiempos, vamos a dejar las preguntas para hacer respuestas posterior a las presentaciones. Así le damos cuanto antes paso al doctor Rosa y aprovecho y nada, le mando un abrazo a todos los que han presentado, un abrazo grande al doctor Rosa y nada, nos vemos en la próxima. Yo ya después de esto no vuelvo a aparecer. Gracias a todos, un abrazo grande.